Si pensamos un momento acerca de la esclavitud, nos viene a la cabeza que es una práctica que se abolió hace mucho tiempo atrás y que hoy en día lo único que queda de ella es la historia por la liberación y la lucha por los derechos humanos de estas personas. Pero, sin embargo, no es así. Ahora mismo, mientras estás escuchando este podcast, millones de niños y adultos están atrapados dentro de la esclavitud, y esto sucede en cada uno de los países del mundo, incluido el nuestro. Bienvenidos al tercer episodio. Nuestro propósito con este podcast es hacer un análisis de las diferentes problemáticas, de temas sociales, internacionales, ambientales, políticos e incluso tecnológicos, que vamos a ir abordando a lo largo de las semanas. Nosotros somos Catherine Lazo, estudiante de Relaciones Internacionales. y yo soy Yael Ramírez, estudiante de Administración de Negocios Internacionales. Y esto es Los Internacionalistas. En este episodio vamos a hablar acerca de la esclavitud moderna. Después de haber estado en México hablando de la discriminación invisible, recordarán que les comenté acerca de este tema. Es por eso que el día de hoy vamos a viajar a República Dominicana y Haití para empezar a analizar este tema. Claro, este tema generó bastante curiosidad por parte de algunas personas y por supuesto a nosotros. A simple vista, muchas personas creen que la esclavitud es cosa del pasado, incluso yo, que llegué a pensar que era así. Sin embargo, me di cuenta que la esclavitud sí existe al día de hoy y puedo decir que está disfrazada. Pero vamos a entrar en materia, ¿no? Definiendo la esclavitud moderna. Katy, ¿nos puedes ayudar con la definición de la esclavitud moderna, por favor? Según la organización Anti-Slavery, la esclavitud moderna es la explotación severa de otras personas para beneficio personal o comercial. Otra definición es la que brinda ayuda en acción, donde dice que es la condición por la cual, en la actualidad, una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas, sin que pueda negarse debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder, entre otros. Desde el exterior podría parecer que se encuentran en un trabajo normal. Sin embargo, están siendo controlados o manipulados. La mayoría de veces se trata de personas que viven rodeados de inseguridad y pobreza, así que se ven forzados a aceptar este tipo de trabajos. También es recurrente que los niños se vean afectados por esto, ya que se vuelven más vulnerables ante la manipulación y las amenazas. En el podcast del fast fashion, como recordarán, pudimos ver un ejemplo claro. Las personas que trabajan en las fábricas de textiles de Bangladesh. Y se pueden distinguir distintos tipos de esclavitud moderna, en los que encontramos El trabajo en servidumbre. Este es el tipo de esclavitud moderna más extendida a lo largo del mundo y ha existido por cientos de años. Las personas que están atrapadas en la pobreza se ven obligadas a pedir préstamos. Sin embargo, al no poder saldar la deuda, se ven obligadas a trabajar, perdiendo el control tanto de sus condiciones laborales como de la deuda. En algunas ocasiones, la deuda es transmitida por generaciones. El acceso limitado a la justicia, la educación y el empleo de los grupos explotados dificulta la salida de la pobreza. La Organización Internacional del Trabajo estima que alrededor del 50% de las víctimas de la esclavitud moderna se ven afectados por el trabajo en servidumbre, lo cual equivale a alrededor de 8 millones de personas en todo el mundo. otro tipo, es el trabajo forzoso. Según el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo, dice que el trabajo forzoso u obligatorio es todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona bajo la amenaza de la pena y para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente. Muchas veces, las personas se ven obligadas a trabajar a la fuerza por organizaciones, gobiernos o individuos en diferentes contextos.
como en campos de concentración, explotaciones agrícolas, fábricas, barcos pescantes y muchas otras. Un ejemplo lo podemos ver con la etnia de Uyghurs que viven en China. Este es un caso muy interesante de abordar y dentro de poco les traemos un nuevo episodio de podcast sobre este caso en particular. Otro tipo de esclavitud es la explotación sexual, el cual, según la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas del Gobierno de Guatemala, dice que la explotación sexual puede ser de niño, niñas, adolescentes, hombres o mujeres. Comprende el abuso sexual por parte de otra persona y su remuneración económica es para terceras personas. Esta es la forma de esclavitud moderna más lucrativa de todas. Quiero hacer una pausa aquí, y es por el hecho de que es la manera más repugnante que hay, a mi consideración. Por el hecho de que se busca satisfacer sexualmente a terceros por medio de estas personas que están obligadas a satisfacerlas sexualmente, perdiendo su dignidad, su inocencia. Vaya, todo un colapso psicológico. Y eso se puede ligar a la trata de personas, ¿no? Y sí, justamente la trata de personas es otro tipo de esclavitud. Según la Interpol, se elige a las víctimas por su vulnerabilidad y se trafica con ellas entre países y regiones mediante el engaño o la coacción. Una vez llegadas a su destino, se les priva de autonomía, libertad de movimiento y elección, y son forzadas a trabajar en condiciones precarias. A menudo sufren varias formas de abuso físico y mental. Esto es, mediante el engaño, manipulación, coacción o abuso, el traficante se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima y consigue una posición de control sobre ellos. Lamentablemente, los inmigrantes o personas que quieren salir de su país por diversas situaciones son las más vulnerables en estas situaciones. Y otro tipo de esclavitud moderna es el trabajo infantil, que, según la Organización Mundial del Trabajo, el término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. También dentro de esta categoría entra el matrimonio infantil y forzado. El matrimonio entre niños menores de 18 años sigue siendo una práctica culturalmente aceptada en muchos rincones del mundo. UNICEF calcula que el 11% de las mujeres en todo el mundo se casaron antes de cumplir los 15 años. Aunque la práctica puede afectar a los niños, en su mayoría son las niñas quienes sufren esta esclavitud como consecuencia del matrimonio infantil. Y el matrimonio infantil puede denominarse esclavitud si uno o más de los siguientes elementos están presentes. Si el niño no ha dado genuinamente su consentimiento libre e informado para contraer matrimonio. 2. Si el niño está sujeto a control y un sentimiento de propiedad en el matrimonio mismo, en particular a través de abusos y amenazas, y es explotado al verse obligado a realizar tareas domésticas dentro del hogar conyugal o trabajar fuera de él, y o participar en actividades no relacionadas con el matrimonio. Si el niño no puede abandonar o terminar el matrimonio de manera realista, lo que podría conducir a una vida de esclavitud. Y agregarle que según Save the Children, dice, cada 7 segundos se casa una niña menor de 15 años en el mundo. Ese sí que es un dato bastante grave y preocupante. Permíteme compartirte lo siguiente. UNICEF México compartió lo siguiente. México estableció en todo el país la prohibición legal del matrimonio infantil, al haber fijado a las 32 entidades federativas a los 18 años como edad mínima para casarse sin que se permitan excepciones. El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de la niñez y son consideradas por el sistema de las Naciones Unidas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas en particular. Impacta su desarrollo futuro
y el de sus familias, e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas. Es por ello que la meta 5.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 busca eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la manipulación genital femenina. El matrimonio infantil y las uniones tempranas son tanto causas como consecuencias del embarazo temprano, de la violencia sexual y de género, y se vincula directamente con problemáticas como la deserción escolar, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y, en general, la limitación de las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes. Esta práctica también se vincula con mayores costos en los sistemas de salud y educación, afectando los ingresos futuros de las mujeres. Por lo anterior, además de impulsar la armonización legislativa, debemos llevar a cabo acciones enfocadas en fortalecer el empoderamiento y la autonomía de las niñas y adolescentes, garantizar la protección social integral y el acceso a servicios apropiados y de calidad para niñas y adolescentes, incluyendo los de salud sexual y reproductiva, promover oportunidades de inclusión y desarrollo para ellas, garantizar su permanencia en el sistema educativo hasta al menos concluir la preparatoria, y promover cambios culturales y estereotipos de género que obstaculizan su pleno desarrollo y justamente fomentan la práctica del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Dicho lo anterior, deberá incorporar de manera activa a todos los sectores de la sociedad, incluyendo al gobierno a nivel federal y estatal, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación. La generación y uso de datos cuantitativos y cualitativos desglosados por sexo, edad, etnia, raza, ubicación geográfica, situación socioeconómica, nivel educativo y otros factores clave serán necesarios para mostrar si los programas y políticas implementados están surtiendo el efecto deseado. Solo así se podrá erradicar el matrimonio infantil y uniones tempranas de niñas en México, que hoy en día, acorde a la ENADIT, en 2018 afecta a 4.45% de las adolescentes entre los 12 y los 17 años. Es importante destacar que, si bien en la última década ya mostró un marcado descenso en el registro de niñas y adolescentes casadas de 1.05% en 2009 a 0.24% en 2018. En el mismo periodo aumentó el porcentaje de niñas y adolescentes en unión libre de 3.4% a 4.21% en 2018. Otro tipo de esclavitud es la esclavitud basada en la descendencia. Se trata de personas que nacen dentro de una familia, los cuales fueron capturados dentro de la esclavitud, y ellos son forzados a permanecer en este estatus. Muchas veces, las mujeres son abusadas sexualmente, y cuando se convierten en madres por producto de estas violaciones, sus hijos, más comúnmente las niñas, pero los niños no se escapan de esto, siguen en línea de abusos. Los niños generalmente son separados de sus madres a una edad muy temprana para trabajo forzoso y nunca reciben educación. Y justamente es por ello que viajamos a Haití y a República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, según un artículo de BBC titulado 5 ejemplos de lo que es la esclavitud moderna, nos brinda el caso de las Américas, donde nos dice justamente que Haití y República Dominicana son las naciones que comparten el porcentaje más amplio de su población, siendo este el 1%. Víctimas del trabajo forzado, unos 100,000 casos aproximadamente en cada país. En el caso de República Dominicana, el 25% de los 5 millones de turistas que visitan la isla participan en el comercio sexual, donde una de cada 4 víctimas son menores de edad. Además, el 65% de quienes viven explotación laboral en los países son víctimas de plantaciones de azúcar de caña, tomates,
arroz y en la industria de la construcción. Pero a pesar de que dijimos que íbamos a viajar únicamente a República Dominicana y Haití, otros países de América Latina y el Caribe no quedan fuera de estas estadísticas. Por ejemplo, Guatemala ocupa el lugar 12 del mundo en porcentaje de víctimas de explotación moderna, un estimado de 138.100 personas. El lugar 18 lo comparten 3 países de Sudamérica. Colombia tiene unos 308.200 casos, Perú cerca de 200.000 y Venezuela alcanza 198.800. De todo el continente, México tiene el más alto número de personas que sufren esclavitud, 376.800, pero el porcentaje respecto a su población es de 0.29%. El Índice Global de Esclavitud detectó focos rojos en México en la explotación sexual, así como en trabajos forzados en la construcción, la manufactura, en las granjas y en las ventas minoristas. Yo, personalmente, que he estado en el ámbito de la construcción, no me ha tocado ver el trabajo forzado, pero sí que se presta para esta práctica, como lo fue el caso de los esclavos de África en épocas de la conquista de América o en el antiguo Egipto. Como dijiste hace rato, ya ves que hablábamos en el primer episodio del fast fashion. Bueno, pues también esta industria practica la esclavitud moderna y ayuda a generar los más de 13,000 millones de dólares de ganancias anuales a las grandes empresas. Por eso es lógico que quieran mantenerlo oculto, ¿no? Muchos de los trabajadores explotados que forman parte de esta nueva esclavitud han sido engañados con falsas promesas de educación, mejor salario en un futuro, cosas que nunca llegan, como lo habías dicho antes. Y cuando sucede esto, la víctima es consciente de lo que está pasando, ya que está demasiado sumergida en deudas, que es lo que facilita el círculo de la explotación. Todo esto es, como lo hemos comentado anteriormente, y lo complementamos con un artículo de Universia. Sí, y también nosotros como ciudadanos debemos de cierta manera aceptar que la esclavitud sigue existiendo, que está relacionado indirecta o directamente con los productos o servicios que consumimos. Para disminuir este fenómeno, podemos cambiar hábitos de consumo, detectar qué empresas o marcas están relacionadas con la esclavitud y dejar de consumir sus productos o servicios. Creo que si empezamos con estos pequeños cambios, habrá una mejora irreversible. Y me gusta la tendencia que hay acerca de cómo consumidores estamos evaluando a las empresas y marcas más de cerca y optamos por aquellas que están haciendo lo correcto con el medio ambiente, con la sociedad, pero aún tenemos que poner un granito de arena más para hacer que este tipo de prácticas que actualmente existen cambien y se erradiquen por completo. El primer paso para esto es hacer visibles este tipo de prácticas, ya que están tan normalizadas que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, informarnos acerca de que existen y compartir este tipo de información es esencial para empezar a erradicar este tipo de prácticas. En efecto, así generaríamos un efecto de bola de nieve. Entre más seamos que estamos en contra de estas problemáticas, más vamos a obligar a las marcas, a las empresas, incluso a los gobiernos a que respeten y hagan justicia sobre aquellos que no cumplen con sus obligaciones y explotan de manera extrema a estas personas, a estos individuos, ¿no? Así nos podríamos sumar como Save the Children, haciendo donativos podríamos ayudar a que más niñas tengan este privilegio de estudiar, de que tengan una niñez plena. Y bueno, pasando en otro tema, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos una encuesta acerca del educacionismo? Bueno, sorprendentemente, el 100% de los votantes respondió que no había escuchado antes este término. Era un término nuevo para todos. Y esta semana queremos saber, ¿sabías que existe la esclavitud moderna?
Ve a nuestro Instagram a votar. Los datos te los vamos a dejar en la parte de abajo. Si no, te lo vamos a dejar o búscanos como @losinternacionalistas. De todas formas, nuestras redes sociales van a estar en la cajita de descripción. También nos gustaría saber tu opinión acerca de este tema en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido de este tipo. Hasta la próxima.